Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la primera clase dirigida a sexto año. Vamos a tratar de retomar algunas actividades, algunos conceptos que ustedes alcanzaron a estudiar antes de estas vacaciones, y vamos a también tratar de clarificar algunas dudas que puedan quedar. Este es el primer video, es a modo de resumen de lo que se ha visto, por lo tanto la idea es repasar más que nada todo lo que se haya estudiado, ¿ya? Entonces, quiero que pongan atención y vamos a comenzar con la clase o esta cápsula de sexto básico. Tenemos acá el texto del sexto año, que es el que hemos estado trabajando, y en base a esto también vamos a realizar nuestras lecciones. También voy a trabajar con algunas proyecciones, pero por ahora vamos a trabajar el texto, que es el material y es el instrumento que ustedes tienen, ¿ya? La primera unidad que vamos a trabajar en la medida que podamos es la unidad 1, Chile, un país democrático, ¿ya? Y la lección que revisamos dice: ¿cómo es la organización política de Chile? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que todo país requiere que se organice de alguna forma. Y acá hablamos de una república, ¿ya? La república. ¿Cuál es la característica de una república? La principal característica de una república es que los poderes del Estado están separados. O en términos más simples, el poder no lo tiene concentrado una sola persona o una sola institución. Por eso hablamos de república. La esencia de una república, ¿ya? Lo que define a una república es justamente eso: la división de los poderes, y que no hay una persona que concentra, o no hay una institución que concentra el poder, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Entonces, Chile se organiza a partir de una república, ¿ya? Es decir, los poderes del Estado, están separados. Pero además de eso, debe ser democrático. ¿Qué significa esto? En donde las decisiones que toma el país sean llevadas a cabo no solo por las instituciones, sino por todos sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que Chile es una república, es decir, con los poderes del Estado separados, pero además es una república democrática, en donde todos en alguna forma tenemos participación. Eso es lo primero a considerar. Sigamos avanzando. ¿Qué se estudia en esta unidad? Primero, que Chile es un país democrático, ¿cierto?, donde todos participamos. Y vamos a estudiar la organización política. ¿Cómo finalmente se divide el poder en Chile? En base a las siguientes preguntas. ¿Cómo es la organización política de Chile? ¿Por qué es importante que exista una constitución? Eso lo veremos más adelante. ¿Qué características debe tener una república democrática? ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de que se respeten? ¿Y qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir a la buena convivencia democrática? Bien, veamos. La primera pregunta: ¿cómo es la organización política de Chile? 1. Chile es una república democrática. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la decisión que la toma el pueblo. De hecho, demos y kratia es un concepto que viene desde la antigua Grecia, que en el fondo significa gobierno del pueblo, en donde la gente toma las decisiones. ¿Cómo lo hace? Por medio de la votación, ¿cierto? Por medio de el sufragio. Pero lo que hay que tener claro acá es que Chile es una república democrática en donde los ciudadanos toman las decisiones en relación a quienes gobiernan y cómo quieren que los gobiernen. Acá vemos la forma en que se ejerce la soberanía, es decir, cómo se ejerce estas decisiones, cómo finalmente se llevan a cabo estas decisiones.
Los ciudadanos delegan, es decir, entregan su poder a autoridades que son elegidas a través de votación popular. Acá deberíamos señalar primero quiénes son los ciudadanos. Y por definición, los ciudadanos son aquellos mayores de 18 años que no han sido afectos o que no han sido condenados a una pena aflictiva, es decir, no más de 3 años y un día, ¿ya? Y son las personas que pueden participar, que pueden votar en términos más concretos. Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, como las votaciones de alcalde, votaciones de senadores, de diputados y del presidente, ¿ya? Se rigen por un estado de derecho, es decir, el Estado va a procurar que esto se cumpla. Ya, primero que las personas puedan votar, pero a la vez que no haya ningún tipo de abuso o daño a las personas. Y esto lo va a hacer también por medio de leyes. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de república, cierto? Bueno, acá dice los poderes del Estado están divididos. Yo les decía que es la esencia de un poder, de un Estado republicano, ¿ya? Y acá en Chile, los poderes del Estado están divididos en 3, que los vamos a ver más adelante. Sigamos avanzando. Me interesa que aclaremos esto. La República Democrática como forma de gobierno en donde los poderes están divididos, ¿ya? Derechos fundamentales de las personas como el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a la libre expresión. 3. La división del territorio de Chile en regiones. 4. Mecanismos de participación ciudadana como las elecciones. Y 5. Funcionamiento de las instituciones. O un funcionamiento adecuado de las instituciones. ¿Dónde se protege todo este tipo o todos estos derechos? En la Constitución Política de Chile, ¿ya? Que también algo se vio dentro del material que se envió. Sigamos avanzando. Tenemos por acá la división de los poderes del Estado. Acá. Dijimos entonces que Chile es una república democrática en donde los poderes del Estado están divididos. Y en el caso de nuestro país, están divididos en 3 tipos de poderes, ¿ya? ¿Y cuáles son estos poderes? Los veremos enseguida. Tenemos, primer poder, el poder ejecutivo. Acá dice, el presidente Sebastián Piñera y sus ministros, ¿ya? Donde aparecen en una foto oficial, son quienes ostentan hoy en día actualmente el poder ejecutivo. Su definición dice, encabezado por el presidente y sus ministros, su principal función es gobernar, lo que implica administrar el país y conducir las relaciones exteriores, es decir, con otros países. O sea, el poder ejecutivo, que es el primer poder del Estado, está representado por el presidente de la República y sus ministros. ¿Ya? Es importante tener claro eso, no solamente el presidente, sino que también los ministros ostentan el poder ejecutivo. Ahora, el presidente es elegido por vía de la votación, pero los ministros son cargos de confianza y por lo tanto es el presidente quien designa a sus ministros, que son en el fondo las personas que le van a ayudar a gobernar. Ese es el primer poder, ¿ya? En el contexto de un Estado republicano. Recordemos que la República se caracteriza por la separación de los poderes del Estado. Segundo poder, poder legislativo, que está representado por senadores y que entre su principal función está aprobar o rechazar las leyes, ¿ya? Bueno, en este caso la foto es de senadores, pero el poder legislativo está representado tanto por senadores como por diputados. Están representados
por el Congreso Nacional, ya que el Congreso, más allá de donde está, no es el edificio en sí, sino que el Congreso está compuesto por senadores y diputados, y su principal función entonces es proponer, revisar y discutir las leyes y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. Fíjense lo que resalta acá: fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un presidente no puede actuar por sí mismo sin consultar a nadie, sino que lo que decida el presidente debe ir en concordancia con lo que dice primero las leyes del país, pero también lo que el Poder Ejecutivo pueda decir al respecto, ¿ya? Entonces, fiscaliza. ¿Qué quiere decir esta palabra? Fiscalizar significa que va a velar que las decisiones del Poder Ejecutivo sean de alguna forma correctas y que pueda también obedecer al mandato o al cargo que tiene como presidente de todos los chilenos, es decir, que represente las necesidades, que represente las demandas que los chilenos, sus ciudadanos, los ciudadanos de este país puedan tener en algún momento. Entonces la función del Congreso Nacional tiene como principal función proponer, revisar y discutir las leyes. Esa es una parte que tiene que ver con las leyes. Pero además fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. Y no solamente del presidente, sino que también de los ministros que acompañan al presidente. ¿Ya? Es importante también aclarar eso. Y el tercer poder que tenemos acá es el Poder Judicial. ¿Quiénes integran el Poder Judicial? Dice acá, ejercido por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los Tribunales de Justicia, es decir, los jueces. ¿Cuál es su función? Su principal función es aplicar justicia, es decir, las leyes que se puedan crear en el Congreso se llevan a su cumplimiento por medio de el Poder Judicial, ¿ya? La Corte Suprema vigila el funcionamiento del sistema judicial. Los jueces juzgan a las personas que han sido acusadas de cometer un delito. Esa es la función entonces que tiene el Poder Judicial, ¿ya? Acá en la foto de la imagen se puede ver integrantes de la Corte Suprema que están reunidos y todos ellos son jueces, ¿ya? Y no solamente hablamos de una Corte Suprema, hablamos de la Corte de Apelaciones y los Tribunales de Justicia. Entonces, vamos recapitulando. Dijimos, Chile es una república. Y una república se caracteriza porque tiene los poderes del Estado divididos, es decir, el poder no recae en una sola persona. Y en el caso de Chile, el poder está dividido en tres poderes, ¿ya? El poder, dijimos, ejecutivo, acá. El poder legislativo y el poder judicial. Esos son los tres poderes del Estado y que en cualquier república rige de esta forma, ¿ya? Un país no puede ser democrático, no puede ser republicano si no tiene los poderes del Estado separados. De lo contrario, cuando un país no es republicano o no es democrático, es considerado como una dictadura o un totalitarismo, como es el caso de Corea del Norte, en donde algunos sabrán, hay una persona que tiene los tres poderes, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La pregunta es, y ya con esto voy cerrando esta lección, y me gustaría que la contesten, ¿es conveniente que que un país tenga los poderes del Estado separados? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuál sería su respuesta? O de lo contrario, ¿es conveniente que un país concentre todo el poder en una sola persona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bien, con esto voy a cerrar esta cápsula, esta pequeña introducción a los contenidos, pero quiero que vayan visualizando la importancia
de que los poderes del Estado estén bien representados. ¿Y por qué es importante que una república sea democrática? ¿Ya? Recuerden, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso es, nos vemos en una próxima lección y espero que las dudas, las consultas las puedan realizar en una próxima oportunidad por medio de los canales que ya vamos a estar comunicando. Cuídense y nos vemos en alguna otra ocasión.